Comenzamos por suerte en este momento. No sé si es el mejor momento por todo lo que está pasando. No sé si vas a tener que salir corriendo al refugio. Pero bueno, si es así, lo dejamos y continúa, porque esta es la vida misma, ¿no? Cuando comenzamos yo te contaba que venía de una audiencia, estoy en Salta, República Argentina, en el norte, acá, al lado de Bolivia, de este país que ahora tiene a los primos de Hezbollah y a otra gente de esa calaña, así que no sabemos hoy en día en qué lugar del mundo estamos, pero sí sabemos que en Israel hoy están sonando las alarmas y tenés que interrumpir tu vida y salir corriendo a los refugios. Vos con tus 64 años, siendo un profesor universitario, siendo una persona que tenés tus nietos, tus hijos, imagínate otros jóvenes que tienen que salir corriendo con sus hijitos, otros que tienen que salir en su trabajo, otros que los agarra la ruta. O sea, en ese contexto que hay que dejarlo siempre bien aclarado, es en el que estamos nosotros conversando. Y mirá qué curioso, ¿no? Lo que son las cosas. La primera pregunta que te voy a hacer de este ciclo, Udi, que le vamos a ir dando un orden, es justamente por un tema que no tiene tal vez en principio nada que ver con la realidad de Israel de hoy. Y sin embargo, estoy seguro que a la hora que nos vas a explicar en qué consiste este tema, que me refiero concretamente al kibutz urbano, ¿no? Qué tema tan curioso y tan preciso, tan conceptualmente preciso que ahora nos vas a explicar y que realmente, ¿qué tiene que ver con el Israel de hoy, con la actualidad, con la noticia, como muchas veces hablamos, ¿qué es noticia? ¿No? ¿Qué es noticia? Bueno, bien complejo que es noticia, Así pero es. nosotros vamos a arrancar este ciclo con una pregunta que tal vez no sea noticia, que sea historia o no, o sea el futuro. Y es justamente eso te quiero preguntar, Udi, quiero que arranquemos así, con esta pregunta que para vos va a ser muy sencilla, pero acá en Salta y en Argentina hay mucha gente que le parece un tema interesantísimo, pero que curiosamente no tienen ni idea. El kibutz urbano, Udi. Bueno, como dijiste perfectamente bien, en este momento tiene muy poco que ver con la realidad directa, que está compuesta esta realidad tanto de noticias en el sentido común, o sea, en el sentido regular, que suena una alarma, que hay un ataque, que hay un título, que el presidente de Irán dice otra barbaridad, como por ejemplo hay que ir a la ONU para evitar que Israel ataque a Irán, este tipo de basura conceptual, ¿no? Que la gente lo escucha, ¿no? Teóricamente este país no tenía que ser parte de la ONU, si estaríamos viviendo en un mundo con un miligramo de coherencia, de justicia. Bueno, antes sí que por un lado tenemos noticias en el sentido ordinario de títulos, y por el otro lado tenemos la situación verdadera, que estamos dentro de más de un año de una guerra que parece que no está por terminar. Es cuestión solamente, todo el mundo quiere que termine la guerra, los únicos, y también creo que la mitad de los israelíes, puede ser un tercio, puede ser un cuarto, no sé, pero un gran parte de la sociedad israelí ya está podrida de la guerra, pero yo pertenezco a la mayoría, no tengo las cifras exactas, no estoy diciendo algo científico, pero la sensación es que el gobierno está apoyado por una gran mayoría de la sociedad que entiende que más allá que la guerra es una cosa muy fea y que a nadie le gusta la guerra, mucho menos los judíos, ¿no? Los árabes a lo mejor les gusta la guerra, siempre y cuando lo están ayudando a los demás, la ONU, Irán y todo lo demás, pero no vamos a volver a este tema, pero entendemos, la mayoría de los israelíes, que no tenemos otro. O sea, no podemos confiar a nadie, más allá que estamos en un contexto global y Israel depende mucho en la ayuda norteamericana en cuanto a municiones, y Italia, repuestos, y Francia, no sé qué, y algunos, y hay problemas, ¿no? Nadie está negando, ¿no? Pero una cosa es bajar un poco el ritmo de la guerra por esta falta de municiones o de equipo. Otra cosa es salir diciendo hay que llegar a un acuerdo. ¿Con quién exactamente?
con la gente de Hezbollah que están secuestrando un país soberano ya más de 30 años. ¿Con quién vamos a hacer un acuerdo? Con los palestinos que están llorando por la muerte de Hania o de Nasrallah, ¿no? Los supuestos moderados de la autoridad palestina en Cisjordania. ¿Con quién? Con Egipto, que no quiere meterse en el tema por miedo que ellos tienen de los fundamentalistas, y con Saudí, que no va a tomar la responsabilidad. ¿Con quién vamos a hacer este arreglo? ¿No? ¿Con quién? Con los periodistas del New York Times. Entonces, estamos en una guerra que parece que no está por terminar. Yo calculo que eso tiene que ver también con las elecciones en Estados Unidos, que poco a poco pasaron mucho. Yo ya dije hace mucho tiempo que estamos acercando, pero todavía queda mucho tiempo hasta las elecciones, ver quién va a ser el jefe de la Casa Blanca, y nadie sabe quién va a El ganar, 5 de pero noviembre, claro, 5 de noviembre, el 5 de noviembre, no claro, falta nada. claro, de repente queda una semana y media, un poco menos de 2 semanas, y así hay que mantener la onda, ¿no? La cuerda, ir rebobinando el tema, o sea, hacerlo como hacen los futbolistas cuando están ganando 1-0, ya están hartos de jugar, entonces van pasando, tiran la pelota a la cancha y se tiran a ellos mismos, y me duele la pierna, y empiezan a hablar con el árbitro, y con eso pasa el tiempo. Bueno, algo parecido, ¿no? No igual, pero parecido está pasando ahora. Y claro que hay el contexto global, Ucrania y China y Taiwán. Bueno, eso es un lío. Así que es cierto que por un lado tenemos esta realidad y el kibutz urbano tiene poco y nada con eso, pero por el otro lado, nosotros tenemos, también los israelíes también, y los judíos en el mundo tienen esta inclinación totalmente natural, lo entiendo, pero lo critico, de olvidar por qué estamos haciendo la guerra, para qué no estamos haciendo la guerra para hacer la guerra, no nos interesa eso. Más allá que somos muy expertos y estamos vendiendo armas a todo el mundo, y que pasamos por el sionismo, pasamos de un judío que es un muchacho que se puede patearlo en el culo si un árabe quería hace 150 años, a un pueblo que ahora está pateando el culo de los demás. Entonces, pero hay que tener la pregunta, nunca hay que olvidar para qué estamos haciendo todo este esfuerzo de la defensa, para la vida interna. Y de punto de vista de la vida interna, ahí están las noticias importantes. ¿Cuántas personas han nacido? ¿Qué tal está la economía? ¿Qué tal está la cultura? Tal está la salud, el transporte? Todas las cosas que Argentina está fallando en los últimos décadas por su propia culpa. Y bueno, también la FMI, no vamos a entrar a este tema, pero en la cuestión interna de Israel, uno de sus ramificaciones es el movimiento kibutziano. Y una de las ramificaciones del movimiento kibutziano es el kibutz urbano. Ahora, de punto de vista cuantitativo, el kibutz urbano no tiene mucho peso. Ni siquiera el movimiento kibutziano tiene mucho peso. Hay que poner las cosas en proporción. En su mejor momento, en 1941, el movimiento kibutziano ocupó de la población judía de aquel entonces, que habían como 450,000 judíos, más o menos 7% de la población vivían en el movimiento kibutziano, más o menos unos 150 kibutzim, lo voy a decir en hebreo, el plural del kibutz, kibutzes, kibutzizos, bueno, lo voy a decir en hebreo, kibutzim, y estaban, Kibutzim. claro, estaban en cualquier lado del país de aquel entonces, y hasta los años 80 ya la población del kibutz, de los kibutzim, tenía más o menos 3% de la población general, y ya en este momento, en los años 80, ya habían 270 kibutzim en todo el país, en el norte, en el sur, lo que sea, y hoy se calcula que en el mejor caso, a lo mejor estoy exagerando, solamente 1% de la población israelí está viviendo en kibutzim. Es más, la mayoría de los kibutzim, creo que serían 220 de 270, o puede ser 230 de 270,
ya no son tan socialistas como solían ser hace 30 o 40 o 50 o 80 años, a donde todos trabajaban por su trabajo y no por el sueldo, y todos los ingresos fueron repartidos de una forma comunitaria, sin KGB, sin policía, sin ningún tipo de violencia, como lo podemos, porque hay gente que están comparando el movimiento kibutziano con Cuba o con la Unión Soviética. Es una pavada, en el mejor No caso es una, perdamos tiempo. no, en el mejor caso es una ignorancia, la cual está Eh, legítima porque nadie sabe todo. Yo lo sé perfectamente por mi propio ejemplo, no sé todo, estoy estudiando todo el tiempo. Y en el peor caso es una propaganda estúpida que también está muy conocida dentro de la derecha israelí. Lamentablemente ellos también, algunos de ellos están utilizando este argumento feo, estúpido y que no tiene nada que ver con la realidad. Ellos saben que el movimiento kibutziano fue compuesto de judíos orgullosos, que la mayoría eran laicos, pero no todos, también religiosos, que todos eran bien sionistas, que iban al ejército, que construyeron el país, que se identificaron con el país, con la educación, con todo, con todo. Entonces, comparar eso con la KGB o con Corea del Norte o con Cuba, Dios me libre, con esta barbaridad. Hoy no tiene electricidad, este país pobre que podía ser un paraíso de verdad, no solamente por la música y por las playas, ¿no? En serio. Y fue destruido por Fidel Castro y por estos estúpidos Che Guevara y toda esta camada. Entonces, hoy, volviendo al movimiento kibutziano, por un lado, hay 270 kibutzim, pero la gran parte, 220 de 270, ya no tienen este sistema socialista en el sentido que están repartiendo todos los ingresos de una forma igualitaria. Por el otro lado, una cosa que es muy socialista, que tienen todos ¿cómo se dice?, los bienes de producción, ¿cómo se dice? Es un término sí, mejor. los bienes de producción. Los bienes de producción están en las manos de todos, o sea, no hay un dueño de la granja, todos son dueños de la granja. Y después todos los arreglos internos tienen que ver con los cambios que la gente conoce acá, todo el mundo, la sociedad de consumo, más libertad, individualismo, todo eso. Entonces, con eso estoy por fin llegando al kibutz urbano. El kibutz urbano es un experimento que ya tiene más o menos 40 años, tiene una base anterior todavía de los años 30, o sea, 20 o 15 años antes de la declaración del Estado, ya había este tipo de experimentos, pero de una forma muy limitada. La idea fue muy simple, que si bien el kibutz clásico es tomar las ideas del cooperativismo, de compartir las cosas, de trabajar juntos, de estar en la misma cosa, al sector agropecuario, para decirlo así, al campo, ¿no? Entonces, la idea fue, yo fui parte de ellos en los años 80, fui uno de los primeros, no fui el primero, pero yo pertenecí en un grupo que fue uno de los primeros de hacer eso, llevar las mismas ideas, los mismos valores, no al campo, sino a la sociedad urbana. Y prácticamente es muy simple, no tenemos vacas, no tenemos tractores, no hace falta, porque estamos viviendo, o sea, ya hoy, ya estoy viviendo en Haifa, estoy hablando como si estoy todavía allá. Yo salí de este kibutz en el año 2006, así que por un lado soy testigo por ser parte de este experimento. Por el otro lado, ya soy como estoy observando desde afuera, ¿no? Con mucha simpatía, pero no puedo pretender de ser parte del mismo. Entonces, el espectador, el que nos está viendo en este momento, puede ser que está, por entonces, si está tan bien, ¿por qué dejaste? Bueno, eso es cuestión particular, familiar, eso es algo individual. O sea, a veces la gente hace elecciones que no tienen que ver directamente con su ideología, eso no es la cuestión, o sea, que no es cuestión personal, ¿no? Entonces, permítanme seguir hablando de este tema. Sí, Sin embargo, más allá o sea, a pesar del hecho que ya no soy parte del mismo. Entonces, la idea fue tomar esos valores y tratar de aplicarlos dentro de un ambiente urbano. Más que todo, o en ciudades de desarrollo, como el caso mío que fue Beit Shemesh,
que cuando empezamos, esos casi hace 40 años, era una aldea de 14.000 habitantes, hoy ya tiene 150.000, o sea, 11 veces más grande en cuanto a la población, y Una también locura. es una locura, y nosotros llegamos ahí como nadando contra el corriente, porque cada joven, yo en aquel entonces tenía unos 20 y pico años, recién salido del ejército, entonces, gente de mi edad que ha nacido en este lugar estaban buscando la manera de salir, de rajarse de esta ciudad porque no había futuro para ellos, porque ellos pensaban que no van a poder encontrar trabajo y la vida cultural muy, muy mediocre, para decirlo así, y los colegios más o menos. Entonces, la gente como si no se animaban y nosotros llegamos a propósito a eso para mostrar más que ¿En todo. qué zona, Udi, de Israel era? ¿En Muy qué bien. zona concreta para los que no saben? Bueno, Beit Shemesh queda ahí nomás, al lado de Jerusalén, unos 25 kilómetros al sur oeste de Jerusalén. Pero otros kibbutz urbanos, uno por ejemplo fue creado en Sderot. Sderot ya es parte de la historia reciente por la guerra de los 7 de octubre, entonces ellos sufrieron un ataque terrible, o sea, en la ciudad de Sderot, como toda la parte, porque queda ahí nomás a unos kilómetros de la franja de Gaza. En realidad han sufrido de ataques de misiles desde el año 2006. Pero ¿a quién le importa cuando se tiran una bomba contra población urbana civil en Israel? Entonces los españoles no dicen nada y mucho menos los franceses y todos estos hipócratas, ¿no?, del mundo. Pero hoy cuando Israel está defendiéndose, entonces nosotros estamos haciendo un genocidio, ni más ni menos. Entonces, Sderot fue otro lugar y después había otro kibutz urbano dentro de Jerusalén y más adelante había uno dentro de Tel Aviv y hoy hay uno en Haifa y hay algunos dos más en otras ciudades en el norte, en Nazaret y otro en Acre. Y bueno, así, entonces no hay muchos y volviendo a los números, porque el primer argumento mío fue que de punto de vista cuantitativo, la experiencia del kibutz urbano es inexistente, o sea, ni siquiera es, si vamos a contar todos los miembros, los gatos, los chicos, qué sé yo, los autos, todo, vamos a hacer un inventar, ¿no? De contar cuántas cabezas, cuántas ruedas, cuántas zapatillas hay, no sé si llegamos a 1.000 personas. Y si estoy equivocado, bueno, vamos a exagerar 2.000. Pero 2.000 ni siquiera es no sé cómo contarlo en relación porque en el movimiento kibutziano hay como 100.000, ¿no? O 150.000, más o menos. Entonces, ¿cómo comparas 2.000? Así que de punto de vista cuantitativo no tiene importancia, pero por el otro lado, por la diversidad que hay, que caracteriza la sociedad israelí, y una cosa mucho más importante, mostrar un camino de un pionerismo que con toda la importancia que tiene el pionerismo en el campo y el pionerismo también en la industria, en la economía, en el ejército, necesitamos pioneros. ¿Quién es el pionero? El pionero es aquel persona que está haciendo tanto el cálculo, cuando él toma las consideraciones de su propia vida, está mezclando sus propios intereses como ser humano con los intereses de la sociedad, que normalmente una persona en Salta, o en Nueva York, o en Jerusalén, o en Tel Aviv, normalmente está bien, no lo critico. Está pensando más que todo sobre él mismo, sobre su familia, su mamá, qué sé yo, su hermano. Y así, cuando él va a trabajar, por ejemplo, si él es un abogado civil en la ciudad de Salta, entonces ahí tiene que participar en el asunto público, ¿no? Por eso se llama res pública, la República Argentina. ¿Qué significa república? El interés del público. De ese sentido, casi todos somos parte de una cosa que va más allá de nuestro, pero el pionero no va al lugar que ya está listo, sino está buscando como nuevos caminos para mejorar la sociedad, para mostrar cómo hacer, por ejemplo, en el caso del kibutz urbano mío, no es desde el primer momento, pero más o menos desde el quinto momento, del 10.º momento, muy temprano, fuimos parte tanto del sistema educativo, o sea, nuestro peso
éramos 30 miembros, pero nuestro peso en el colegio secundario era 100 veces más que nuestro peso en la sociedad, en la ciudad. Y eso para mostrar que un joven que no necesariamente quiere ser millonario, que en Israel muchos quieren hacer la América, ¿no? Y está bien, o sea, respeto eso. Pero no yo fui ser profesor de historia en el colegio de Beit Shemesh y no gané miseria, porque en Israel se gana un salario relativamente bueno, pero no muy bueno. Pero muchos amigos me dijeron en las reservas, cuando hice reserva, me dijeron, ¿qué estás loco? ¿Por qué no vas a la industria? ¿Por qué no vas? Sos tan inteligente. No soy tan inteligente, pero ellos pensaban que soy inteligente. ¿Por qué no vas a hacer una cosa que te va a rendir más plata? Yo dije, no, porque yo pienso que la educación es importante. Y ellos me dicen, pero los educadores están mal vistos, los padres los están criticando y la prensa lo está criticando y los chicos son una barbaridad con el tiempo, problema de disciplina. Y yo dije, justamente por eso, yo quiero ser parte de la educación y hasta hoy lo soy. Dentro del kibutz urbano, fuera del kibutz urbano, sigo siendo un pionero en ese sentido. En ese sentido, sigo esta línea. Y puede ser que yo, sin ser parte de una agrupación que hace 40 años fue a un kibutz urbano, yo no fui una parte permanente, constante de los educadores que están defendiendo el sionismo, que están defendiendo el, 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 los, los conceptos básicos de nuestro estado, de nuestro pueblo, de nuestra justicia, ¿no? Entonces, hay otras personas en el kibutz urbano que hicieron cosas en la política, insertaban en la política de la ciudad para mejorarla, para mostrar que se puede hacer una ¿Y qué cosa. los cohesionaba? Ah, bien, ¿Qué los unía? bueno, dos cosas fundamentales. Bueno, podemos decir, empezar por la tercera, que sería la primera, que eso sería la ideología. O sea, el compromiso que teníamos a esta ideología, cada uno de nosotros se identificaba con esta ideología, porque sin la misma no se puede hacer nada. Pero eso es obvio, y mucha gente tiene ideología y lo tocan con un vaso de cerveza o con un, qué sé yo, gin tonic, y después terminan de hablar de ideología, vuelven a su casa y no pasa nada. En nuestro caso, queríamos conectar la ideología con la vida, y con eso estoy llegando a los dos anclas más importantes que la cohesión, lo que preguntaste. Una cosa es algo muy judío, lo que voy a decir. Una cosa es la cosa materialista. O sea, todos los ingresos entraban a la misma caja común y no importa si uno de nosotros ganaba, no sé, ponele 10,000 y el otro ganaba 5,000. Uno trabajaba 15 horas por día, el otro trabajaba 5 horas por día. Es un mal ejemplo, pero teóricamente podía pasar eso por salud o lo que sea. Una mujer que dio bebé o lo que sea. Entonces, todos los ingresos fueron repartidos. O sea, y claro que todos los bienes que teníamos, ¿no? Autos, computadoras, bueno, no, ya dije, no tenemos terreno, no tenemos vacas, no tenemos, qué sé yo, caballos, está bien, no tenemos el campo, pero hay bienes, ¿no? Y los bienes pertenecen a todos y las decisiones pertenecen a todos. Así que eso es la parte materialista, ¿no? Eso es algo muy judío en el buen, o sea, los antisemitas nos están atacando por la cosa que yo estoy defendiendo. Los antisemitas, como la mayoría en su momento eran cristianos, entonces ellos pensaban que solamente la santa fe es suficiente para cambiar el mundo. No, la santa fe tiene su papel fundamental, interesante e importante. Claro que se puede discutir qué es el contenido de la santa fe, pero la santa fe tiene importancia, pero sin los hechos que te obligan a siempre subir sobre tu tendencia de ser vago. No, no tengo ganas, ¿no? El no tengo ganas, ¿no? Que no tengo ganas. Entonces, cuando medís tu vida por el aspecto material, ahí las ganas siempre se acoplan a los hechos. Y hay un dicho precioso de los sabios judíos de hace 2000 años, lo voy a decir en hebreo, después lo voy a traducir al castellano. Achre ha'ma'asim nimshachim ha'levavot.
después de los hechos viene el corazón, o el corazón está acoplado por los hechos. Es como decir, ¿no? Para hacer una comparación, un hombre y una mujer están amando a su hijo, pero no tienen ganas de ir a buscar comida y preparar la comida. Entonces le van a decir, no, pero hijo, te amamos. Ah, ¿quieres a comer? No, pero pero el amor es suficiente. No, el muchacho va a fallecer dentro de 2 días, ¿no es cierto? O sea, en este caso el amor, es el corazón, tiene que estar acoplado. O sea, el amor, o sea, los judíos dicen, los sabios dicen que antes de todo, antes del amor, en la vida de la pareja, de la familia, está el compromiso. Ya me pusiste en este mundo, Señor Padre, tenés que tomar responsabilidad. Y después, háblame de amor. Y claro que no hay contradicción, pero hay orden, hay una jerarquía. Entonces, eso sería la ancla. Clarísimo. Claro, entonces el ancla o la ancla, no sé cómo se dice, el ancla o la ancla. El ancla, El ancla, el el, ancla, el, el ancla. Metsuyan, el ancla materialista. Y después Pero si otro, vas a decir un ancla, es una ancla. Por eso te da esa confusión. Una ancla. Ahora, ¿qué vas a poner? El ancla. bueno, ¿Qué es el ancla? Es una ancla. Dos anclas. Pero vas a poner el ancla. Por eso te bueno, genera confusión, Udi. sí, obvio. Bueno, Tranquilo. está bien, está bien. O sea, la gente dice que se entiende mi castellano, entonces Perfecto. perfecto no soy, entonces todo bien. Entonces, Pero sí se entiende perfecto. excelente. Bueno, ahora voy a decir la otra ancla, el otro ancla, que es el espiritual, ¿no? La cohesión tenía que ver con un compromiso, que otra vez tiene que ver con lo material, en el sentido que es algo muy de compromiso, pero, o sea, el compromiso de ponerlo como parte de la rutina de la vida, una vez por semana, por lo menos una vez por semana. Normalmente fue en nuestro caso los viernes a la mañana, por la mañana, desde 7:30, ponerle hasta 10:30, 3 horas, estuvimos estudiando juntos la Biblia o el Talmud o historia judía o un capítulo de Karl Marx, no importa. No importa qué sé yo, historia de Argentina podía ser, el cine francés, no importa qué. Normalmente eso tenía que ver con la cultura judía y con el calendario judío, que eso también es parte de la vida espiritual. El calendario judío está compuesto de muchísimos hitos o muchísimos fiestas, festividades, Pesach. Hitos. Bueno, entonces eso también, eso parte de la vida. Y después, por supuesto, hay gente que se casan, entonces el casamiento, cómo hacer el casamiento, también fue parte de nuestra vida. Después nace un bebé, entonces cómo hacemos el brit, no la parte de cortar, no, eso no es la cosa, sino qué significado. Y después cuando un muchacho llega a los 13 años o muchacha, una nena a los 12 años, entonces tiene el bat mitzvah o el bar mitzvah. Entonces hay toda una vida espiritual que nosotros decidimos que nosotros queremos conocer mejor nuestra tradición judía. Y la única forma de entender la tradición judía fue aprenderla, estudiarla. Y claro que de vez en cuando estuvimos convocando profesores o gente que saben más que nosotros, porque nadie es perfecto. Pero la idea fue que es igual como los autos pertenecen a nosotros, igual como la plata pertenece a nosotros, también la sabiduría y la tradición judía y la cultura judía y el calendario hebreo pertenece a todos, no a un jefe comunitario, a un, qué sé yo, no sé cómo se dice eso en el exterior, o sea, aquellas personas que creen que la comunidad pertenece a ellos mismos y ellos hacen lo que quieren. O sea, esta forma Los miembros de la comunidad, los dirigentes de la los comunidad, dirigentes, que ellos piensan que ellos tienen el tienen un rabino, privilegio. claro, y la gente que tiene mucha plata, eso es el concepto tradicional presionista, antidemocrático, que la gente con la plata o la gente con el derecho de fijar leyes Privilegios, entonces ellos de se tener auto, privilegios. exactamente, el sionismo rompió eso
Eso fue el proyecto de Herzl, de crear un congreso a donde todos los judíos sean parte. Y el movimiento kibutziano era el pionero en esta democracia directa. Y el kibutz urbano era más democrático todavía por ser relativamente cuestión de poca gente, o sea, 30 miembros, 50 miembros, depende de dónde, depende cómo. Entonces, en eso estamos. Ahora, si eso va a ser el futuro, yo en los años 90 estuve seguro que en Israel se van a formar 100 kibutz urbanos porque en este momento había como una inclinación de muchos jóvenes de buscar una mejor forma de practicar su sionismo. En realidad eso no pasó porque la gente a lo mejor tenían miedo de la cuestión económica, querían Los judíos son demasiado individualistas, más que todo en la cuestión económica, cada uno quiere tener su propio ingreso y después colaborar en el campo de estudiar juntos. Hay miles, miles, o sea, nosotros éramos uno de los primeros de mostrar el camino de cómo el grupo de jóvenes o de no jóvenes, porque yo no soy tan joven, o sea, no es cuestión de jóvenes, pero lo empezamos cuando éramos jóvenes como grupo, entonces lo voy a poner mejor, o sea, lo voy a aclarar, lo voy a definir mejor como un grupo de ciudadanos que igual como ellos gozan el derecho civil de, qué sé yo, de mandar una carta al diario o ir a la urna una vez por 4 años, ellos son los dueños no solamente de un país, no solamente del Estado, que es algo abstracto, sino ellos son los dueños de su tradición, de su cultura, de su calendario hebreo, de su Biblia, de su Talmud, lo que sea. Entonces, hay miles no miles, decenas de miles más. En 6 cifras se puede hablar. Hay centenares de agrupaciones que hacen eso en cualquier lado del país, pero no están haciendo un kibutz urbano, así que ellos tomaban este elemento. Y después hay otra gente que están tomando las ideas del movimiento kibbutziano, del kibutz urbano, y dicen, está bien, o sea, la política, como ellos lo están haciendo, la política urbana se puede hacer mejor. Y están tomando ejemplos, están tomando, o sea, nosotros como éramos como ¿cómo se llama? Lo que muestra el camino a los barcos en la costa, que tiene Un práctico, un farol, práctico. no, un farol, no, no, Ah, un farol. un farol. Pensé Entonces, que era el capitán que no, no, marca el no, camino. también es una buena metáfora. Bueno, en eso estamos, así que desde el primer momento había gente que decían, bueno, es una pavada, eso no, o sea, la gente que están contando en cantidades dicen, ah, es una pavada. La gente que están viendo una cosa que tiene un valor agregado que va más allá de lo cuantitativo, se va a lo cualitativo, entonces ellos entienden que es un experimento muy importante. Y en este momento, por supuesto que nadie tiene tiempo ni paciencia para desarrollar este tema, pero Israel va a salir de esta guerra fea, como siempre, va a salir triunfando, va a salir mejor, con mucha más energía. Y hay muchos temas que Israel la sociedad israelí tiene que enfrentar. Y ya podemos decir, el legado del kibutz urbano va a ser un elemento más en esta interna polémica israelí, cómo mejorar la sociedad israelí. Bueno, creo que con Me eso, voy a agarrar de esto, Udi. Creo sí, que es un tema que lo vamos a seguir tocando como vos tenés esa habilidad de dar vueltas sobre los temas. O sea que va a ir saliendo constantemente, no tengo la menor duda. No pretendemos acabar el tema en esta charla. Pero sí quiero mirar el juego que estamos haciendo, una parábola, si querés. Vos estás de alguna manera dándole una forma a esto que te pregunté sobre el kibutz urbano y ya estás hablando de un tema que seguramente vamos a ir abordando y que va a requerir mucho trabajo para abordarlo, que es el final de la guerra. Mirá qué interesante. Es increíble esto, Udi, cómo a veces traiciona el inconsciente. Estamos hablando de un tema que hoy no es actualidad, aunque tiene proyección y es muy complejo, y ya me estás terminando ese tema o esa primera parte hablándome del final de la guerra. Y a eso quiero ir concretamente. Y quiero hacer una pequeña introducción de qué entiendo yo.
Sí. No puedo evitar ser del lugar donde vivo. Yo vivo en la República Argentina, como vos bien dijiste, en un sistema democrático con mucha falla, no solo que no es perfecto, sino que es bastante imperfecto, en un ordenamiento jurídico que también es bastante imperfecto, pero dentro de esa imperfección, obviamente estamos a años luz de Cuba, que vos te referiste al principio, obviamente. Acá hay una democracia, nos guste o no nos guste el gobierno, tenemos la posibilidad cada tanto tiempo de elegir nuevas autoridades, tenemos una constitución que está por encima de todos los ciudadanos, o sea que se acabó eso, lo de los privilegios supuestamente, pongo comillas, no debería existir porque para eso todos los ciudadanos estamos en un pie de igualdad en este sistema. Pero volviendo a esto, desde esa cuestión que me condiciona geográficamente y mi vida en un país democrático, está bien, de tercer mundo y también de quinto mundo desde que se suicidó Nisman, pero es un país democrático y tenemos unas reglas y aunque hay violaciones, pero es un país que trata de ir adelante con unas pautas bien concretas, la constitución, el respeto a la vida humana, la libertad, a la propiedad privada, etcétera. O sea, hay una construcción que vos mejor que nadie conocés en qué consiste. Entonces, desde ese lugar, poder analizar esto que vos estás hablando del final de una guerra, de la complejidad de Medio Oriente, desde ese lugar te digo, o sea, como argentino, que estoy a miles de kilómetros y que como y la mayoría de mis compatriotas no tienen ni idea además en qué consiste la complejidad de este conflicto, yo desde mi lugar, Udi, no puedo vislumbrar el final de la guerra. Puedo vislumbrar el final de los combates, puedo vislumbrar un acuerdo, y así, ojalá así sea, de rehenes, puedo vislumbrar unas pautas, pero es lo máximo que puedo vislumbrar. Con mis conocimientos y a miles de kilómetros no puedo vislumbrar el fin de la guerra porque tengo bien en claro que esta guerra, el que la propuso a esta guerra, o los que la proponen, pero sabemos que el que la propuso es, obviamente, geográficamente está en un lugar que es la República de Irán, ¿no? Sí. Pero los que propusieron esta guerra a Israel, sabemos que ellos mismos en sus constituciones y en sus principios fundacionales está como pauta primaria el exterminio de Israel y el exterminio de los judíos. O sea, no solo se conforman con eliminar a los judíos, o sea, a los israelíes que son dueños de su tierra, sino que además esto va más allá. Es un exterminio a los judíos en el lugar donde los encuentren. Y ya sabemos que esto trae aparejado también el exterminio de todo el que no coincida, no tenga la misma visión que ellos. Pero entonces, volviendo a esto, Udi, ¿cómo quiero entenderte? ¿Cómo hablas del final de una guerra que yo desde mi ignorancia y desde donde estoy no lo veo al final? ¿Cómo Bueno, podés hablar? ¿A qué te referís? bueno, muy bien. Entonces, estamos totalmente de acuerdo. No, no, bueno, lo voy a decir de una otra forma. Es cierto que hasta que no cambie el espíritu de esta región, que lamentablemente tiene que ver con la cultura árabe musulmán salafista, el hecho que no todos los árabes son musulmanes y el hecho que todos los musulmanes son salafistas es un hecho. Pero el hecho es que los no musulmanes, árabes no musulmanes, no tienen ni los huevos, ni el compromiso, ni la energía, lo vemos en Líbano, de luchar contra los malos. Y los musulmanes que no son salafistas, igual, en algunos casos, Abu Dhabi, los Emiratos, hicieron bien, pero tienen tanta plata y están tan protegidos, entre otras cosas, por Israel, en una forma indirecta. Entonces, ahí tenés. Y ellos tienen más coraje de decir, y hay algunos que dicen, pero es como una voz más dentro de cómo uno va gritando contra el océano. ¿Y quién lo va a escuchar? Las olas son mucho más poderosos en cuanto. Entonces,
volviendo al argumento, hasta que eso no cambie, Israel y todos los quienes están identificados con los valores que Israel está representando, todo lo que vos dijiste sobre la República Argentina, que con todas sus fallas es una democracia que todavía funciona, no sé hasta cuándo, pero eso no es la cuestión. Yo soy optimista, creo que va a seguir funcionando, pero los datos de los hechos, lo que está pasando en los últimos 20 años, están mal, más allá del caso Nisman, ¿ok? Pero todavía funciona. Y Brasil también, hasta Chile, si yo entiendo bien, más allá que es una cuna de la basura palestina, incoherente y falta de autocrítica, ¿no? Pero de punto de vista exterior es una democracia que funciona. Entonces, teóricamente, cualquier uruguayo, cualquier chileno, cualquier brasileño, hasta cualquier boliviano y peruano y colombiano tiene que identificarse con la estructura política que está sirviendo al Estado de Israel. Lamentablemente no lo hacen, y si lo hacen de una forma muy, muy relativa. Entonces, Israel, como no por ser, qué sé yo, Superman, simplemente por sentido común. Si el mundo, lo que se llama el mundo, permite que exista el régimen iraní ya más de 45 años, entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, los franceses de vez en cuando hacen algo, qué sé yo, un acuerdo con estos, los idiotas útiles en la Casa Blanca o en el Pentágono están acercándose, ¿no? Están pacificando el régimen iraní, con eso lo están dando millones, mil millones de dólares, que una parte llega al Hamas, que asesinaban a mis amigos y a mí. Entonces, no tenemos otro. Entonces, en ese sentido, tienes razón. La guerra no va a terminar hasta que nuestros enemigos deciden dejar de ser nuestros enemigos o optar de ser nuestros enemigos en la cancha. Un partido de fútbol, en los Juegos. Pero fíjate, ni siquiera nunca juegan contra un israelí en los Juegos Olímpicos. Te voy a contar una anécdota. Hay un jugador árabe israelí, se llama Munas Dabur. Él juega en un equipo árabe en los Emiratos o no me acuerdo, en Saudí, no me acuerdo bien. Él, él, él personalmente no tiene nada que, no solamente que no tiene nada que ver con el sionismo, él más de una vez habló contra el Estado de Israel. Él es ciudadano de Israel. Él no quiere ser parte de la selección nacional porque cada vez que él va a la cancha, la hinchada judía israelí lo buzea, cosa de bu, ¿no? Se dice. Sí, sí, Entonces, sí. no, entonces Lo él no quiere. abuchean. Claro, ahora escucha bien. Un equipo, no me acuerdo, en otro de los países árabes, en la Liga Champions League de Asia, a donde participan muchos equipos árabes, le mandaban una carta a su equipo árabe que no quieren que él pisa su tierra porque él viene de Israel. Entonces, no sé si los chilenos, los hinchas de Palestina, de los palestinos en Chile, no lo van a entender. Yo no espero de ellos entender nada. Pero gente como vos, para que vos la próxima vez que vas a hablar con un ignorante, hay un ignorante argentino que no ignorante malo, ignorante, y que él te va a preguntar, pero ¿por qué esta guerra? Entonces le vas a contar eso. Decirle, explícame eso. Un futbolista árabe israelí que no tiene nada que ver ni con el judaísmo ni con el sionismo, habla mal de su propio Estado, lo cual está perfectamente bien porque es parte del liberalismo, ¿no? Hay argentinos que hablan mal de Argentina, hay americanos que hablan mal de Estados Unidos, hay ingleses que hablan mal de su reina. Está perfecto. De su gobierno, Su gobierno, concretamente, del yo, gobierno, yo ni también. siquiera mal del país, del Es gobierno. lo que sea, ¿no? Entonces, él no Claro. está permitido jugar fútbol, por Dios. Jugar fútbol, no hacer una charla, no hablar nada cultural, un partido de fútbol que todo el mundo ama tanto. Entonces, eso es una muestra a qué nivel de odio La tenemos. intolerancia. Claro, entonces no, en ese sentido tenés razón. Ahora, yo quería empezar mi respuesta utilizando justamente
el legado de la civilización humana. Uno de los hitos más importantes es la democracia griega hace 2500 años. Entonces, eso es una cosa que aprendí de un profesor que yo adoro mucho, que él dice, para cortar, para contestar una pregunta tan profunda como tuya, con muy pocas palabras, él dice lo siguiente. El secreto del éxito israelí en sus primeros 76 años de soberanía, agregando 75 años más de sionismo, más o menos 150, el secreto del éxito es que para adentro somos Atenas y para afuera somos Esparta. ¿Se entiende eso? Y no mezcla. Metsuyan, Ahora, clarísimo. bien, ahora hay muchos israelíes, no son muchos en el sentido que pueden elegir un gobierno, o sea, no son la mitad de más uno como la hinchada de Boca, pero tienen peso más que todo en la academia, en la prensa, en la cultura. Vamos a decir que son 10%. Ellos dicen un argumento que suena como lógico, pero no tienen absolutamente nada que ver con la realidad. Y para mí como historiador, la realidad eso es mi Dios. La realidad es mi Dios. Mi trabajo religioso para mí la realidad, ¿qué es la realidad? ¿Cómo descifrarla? Eso es una pregunta muy complicada, pero es igual como el tema del concepto de Dios. Ninguna persona que cree en Dios te puede descifrar perfectamente a qué se refiere. Igual como la realidad. Para mí, eso es hablando de ancla, no, es mi estrella polar, el Polaris, para la navegación. Y ellos, no, la realidad le molesta. Ellos dicen, no puede existir una sociedad que para adentro está tomando los valores de Atenas y para afuera Esparta. Tiene que elegir o Esparta o Atenas. Entonces ellos, como se autoconsideran, son muy soberbios, son profesores, yo también soy profesor, pero no me agrando, ¿ok? Pero yo soy profesor, yo soy esto, yo soy el otro, entonces ellos son más elevados que la hinchada de Netanyahu, ¿no? De la derecha. Yo nunca voté a la derecha, pero son mis hermanos. No, para ellos es una gente o sea, son los descamisados, los peronistas, para decirlo así, para hacerte enojarse, porque yo sé que vos con el peronismo no tenés mucha, ni hablar de confianza, mucha simpatía, pero espero. Pienso como Borges, que no son ni buenos ni malos, que el problema es que son incorregibles. Bueno, pero antes de ser incorregibles son ciudadanos argentinos y tienen el Por derecho de supuesto, y tengo opinión. muchísimos amigos, excelentes personas. Excelente, entonces ahí ya estamos bien, porque para algunos de la supuesta izquierda, que no es izquierda, que es muy soberbia y que niega la realidad, ellos dicen, tenemos que elegir o Atenas o Esparta. Y si vamos a seguir esparteando, vamos a hacer Esparta también para adentro. Es una pavada. Hablando, no solamente filosóficamente hablando, o sea, no solamente de un punto de vista teórico, porque se puede hacerlo. Estados Unidos era así, Gran Bretaña era así. Cada país, o sea, la democracia tiene que defenderse cuando los franceses, que son los más hipócratas, 2 veces fueron salvados por los norteamericanos y hasta hoy tratan los norteamericanos como una patota de ignorantes, que coman McDonald's, que son tarados. Bueno, estos tarados han salvado su culo 2 veces en 50 años, ¿no? Y ni contar la época de la Guerra Fría, ¿no? Que De Gaulle se agrandó, el gran capitán De Gaulle, ¿no? Claro que tiene toda la OTAN bancada por los Estados Unidos, entonces él puede ser el grande. Entonces, la democracia tiene que saber defenderse y más que todo, la democracia israelí, entonces no hay otra forma, no hay otra forma. Así que ahora yo digo, insisto, que eso es el secreto de nuestro éxito. Y claro que espero que el Medio Oriente sea también un paraíso ateniano, para decirlo así. Que la Ateniense. ateniense, que la Pax Romana no sea a patadas de los romanos, de las botas de los romanos con su violencia,
que ellos no tenían ningún tipo de tolerancia, ¿no? Entonces, por eso tenían la Pax Romana, por la gente tenían miedo, además que tenían pan y circo, ¿no? Y mucha plata, y entonces todo el mundo estaba contentísimo. Entonces, no, yo estoy buscando un mundo como Sudamérica, que más allá de que Sudamérica, Latinoamérica tiene muchos problemas de economía, de política, de corrupción, bla, 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 por lo menos no hay mucho odio entre los chilenos y el argentino. Bueno, en la cancha, qué sé No, yo. Entonces, todo lo hay, o sea, contrario. claro, entonces eso para mí es el ejemplo. El Medio Oriente puede ser el próximo Latinoamérica, porque compararlo con Europa, eso es demasiado, porque hasta que van a llegar a nivel económico y respeto de leyes, bueno, eso tampoco está suficientemente en Latinoamérica, ¿no? La gente que niegan las leyes y que manejan mal y que, bueno, pues nosotros conocemos la sociedad latinoamericana, mucho más, por un lado es algo positivo, que son mucho más alegres que los alemanes, qué sé yo, toman, chupan, bailan, mate, qué sé yo, que chacarera y cuarteto. Por otro lado, las calles en Salta se ven poco, poco más feos que las calles en Berlín. Entonces, volviendo al Medio Oriente, yo espero que el primer paso, que el Medio Oriente pase a ser algo como Latinoamérica, una fraternidad. Y después los marrocanos quieren pelear con los libios por un, qué sé yo, por un campo de petróleo, por intereses de pesca, igual como hay entre Uruguay y Argentina o entre Argentina y Brasil. Bueno, igual también los holandeses están peleando con los noruegos y los noruegos con los suecos. Es parte de la vida. Claro, pero legalmente, en Ah, claro, ámbitos de exactamente, negociaciones, con exactamente, límites, claro, respetando la vida del claro, otro, exactamente, con respetando así se puede. las reglas del juego. Entonces, eso sería mi... Ahora, otra respuesta a tu pregunta tan importante. Hay un pensador israelí que yo lo aprecio mucho. Su nombre es Gershon Cohen. Lamentablemente, él no habla castellano. Normalmente él tiene todos sus YouTubes en hebreo, pero se puede a lo mejor poner En subtítulos inglés. en inglés o puede ser que también en la máquina, ya la inteligencia artificial puede ser que ya traduce directamente del hebreo al castellano, o sea, por lo menos un castellano entendible, y es un experto del campo militar, también de la filosofía y también de la estrategia. Y él dice, también le encanta la historia, entonces él dice, fíjense ustedes, ¿no? Desde el año, por lo menos desde 48, claro que él está de acuerdo conmigo que eso empieza antes de 48, pero antes de 48 estaban acá los ingleses como los dueños de la violencia, ¿no? Ellos eran el El mandato soberano. británico. Exactamente, el mandato británico. Entonces, no tenemos que ir atrás, pero por lo menos de 48 la sociedad israelí vivía con un síndrome de mania depresión, maniáticos depresionados, para decirlo Sí. así, ¿no? Y usted, Maníacos depresivos. claro, pero lo estoy diciendo de una forma cínica, con mucho amor, porque es un fenómeno, es un síntoma de enfermedad muy fea. ¿A qué refiero, o al que refiere este Gershon Cohen? Que en el mismo momento que los soldados israelíes estaban luchando contra 7 ejércitos en el norte, en el este, la vida cotidiana seguía, en 48 estoy hablando, en 48. Guerra de independencia. Claro, 100,000 nuevos inmigrantes fueron absorbidos en Israel, que tenía meses de existencia, peleando con 7 ejércitos, sin ningún tipo de conexión diplomático con nadie, con sus bienes económicos, financieros congelados por los británicos, y la vida cotidiana seguía más o menos. Entonces, volviendo a 2024, por un lado Y tenemos, racionaban la comida, claro, racionaban los alimentos. eso después de la guerra, ¿ok? Justamente para poder absorber los 700,000 que llegaban más adelante, para reconstruir el ejército, que había que reconstruirlo, para absorber los soldados que volvían del ejército y buscaban lugar en el campo laboral. Entonces, para eso había que razonar la comida por 4 o 5 años por lo menos. Y hoy
pasa lo mismo. Entonces, por un lado, un judío argentino como vos, que está viendo las noticias, con eso estoy cerrando porque estamos acercando a mi límite de tiempo, además que no tengo mucho más para decir. Cuando hablando de noticias, el título es que esta mañana los Hezbollah tiraban 5 cohetes contra Haifa. Es un hecho, es un hecho. 5 veces estuve en el refugio. Perdí 50 minutos de mi tiempo. Pero en la jornada, en cualquier lado del mundo, hay 24 horas. Me quedan 23 horas y 10 minutos, desde la cual duermo 6 horas y 10 minutos para hacer el cálculo más simple. Me quedan 17 horas. 17 horas, sigue con mi vida. Voy a visitar a mis nietos, voy a la playa, voy a trotar, hago Vas a pilates, visitar a tu tío. voy a visitar a mi tío, voy a hablar con mi vecino, sigo trabajando. Volás. Claro, Volás. exactamente, exactamente. Ahora uno dice, ¿cómo puede ser? Y los secuestrados. Bueno, los secuestrados es una pesadilla. Yo ni puedo pensar de eso porque me hace mal. No, no. Físicamente me hace mal, pero pensar que alguien por jugar con su nieto olvida por un minuto, por un segundo, los secuestrados, es una pavada. Es una pavada y cuando más hacemos ruido en la calle por los secuestrados, más la gente del Hamas, Sinwar ya está con sus 72 vírgenes haciendo una vida de maravilla. No sé cómo tratar 72 vírgenes, quién tiene tanta fuerza, pero al da saber, los palestinos son superhéroes y ahora está peleando con Nasrallah por él quiere los 72 del otro lado. Entonces, nadie está, yo creo que nadie olvida de eso. Entonces, ahí estamos. Por un lado, trato de resumir. El doble mecanismo, ¿no? Esparta para afuera, Atenas para adentro. Y el Esparta para afuera significa que tratamos, la mayoría de los israelíes, seguir nuestra vida ateniana paralelamente al hecho que tenemos guerra. Y después, punto. Y después todo lo demás ya es cuestión muy puntual. Por ejemplo, yo lo que dije al principio, las elecciones en Estados Unidos en el 5 de noviembre. El nuevo administración, la nueva administración entra recién en el 20 de enero de 2025. Así son las reglas del juego de los Yankees. En ese sentido, son los mejores de todos. Usted puede matar a un presidente, no pasa nada, porque a el vice matan el vice, a el otro, el otro. Entonces, no, nunca pasa. O sea, ellos tienen la máquina, funciona cada 4 años y cambian el... Continuidad. Claro, Estabilidad. estabilidad. Entonces, todo el mundo sabe hacer el cálculo. Todo el mundo está esperando el 5 de noviembre a ver si son los demócratas en la Casa Blanca y cómo es la composición del Congreso y cómo es la Casa Baja, la Casa Alta, el Senado y ¿cómo se llama? House of Las Representatives. cámaras. Claro, entonces de ahí y después va a empezar el invierno y la guerra de Ucrania. Y después los chinos hacen lo suyo contra Taiwán. Y nosotros poco a poco, o sea, en el momento que estamos hablando, desde que empezamos nuestra charla, hace una hora, ya yo conozco a algunos soldados israelíes en las reservas en el sur del Líbano. En esta última hora mataban por lo menos 10 mierdotas del Hezbollah y quemaban por lo menos un almacén de cohetes y explotaban por lo menos, no sé, un almacén de municiones. Y así todos los días vamos juntando, contando, juntando. Y la gente que están buscando una respuesta directa, ya, no el ya, el yaísmo. No existe. No existe eso en el mundo verdadero, no existe. Yo otra vez, yo soy esclavo de la realidad. El esclavo de ya hace meses. Yo dije a mis compatriotas israelíes que dicen, necesitamos elecciones ya. Bueno, ya. Bueno, vamos a hacer el cálculo. Vamos a hacer el cálculo. Netanyahu se suicidió o tenía un accidente de camino, no sé, o llegó un ovni y lo sacó. No existe más Netanyahu. Muy bien, todos chochos. ¿Y ahora qué? Las elecciones tienen que salir por ley porque son las reglas del juego. Vamos a suponer, en el mejor caso, lo van a hacer de un día al otro. ¿Cuándo va a ser las elecciones según la ley? En 90 días.
¿Cuándo se va a armar un gobierno a base de los resultados? Por lo menos una semana más. Entonces tenemos 97 días y en estos 97 días, ¿qué tenemos que hacer? ¿Nada o seguir matando a los soldados de Hezbollah? Es una pregunta retórica. Es una pregunta retórica. Obvio. Y en estos 90 días, ¿qué tengo que hacer? ¿Dejar de abrazar a mi nieto? ¿Dejar de trabajar? ¿Dejar de consumir? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, igual, más allá de si elecciones o no elecciones, la vida sigue con su ritmo, con su dinamismo, y eso es la cosa importante. Y cuando la gente no lo entiende, es o por ser hartos o por ser tarados. Como yo pienso Udi, que la mayoría de la gente no son tarados, entonces son hartos. Entonces tienen que tener, toman un vaso de vino o comen un falafel o un chocolate o lo que sea, un helado, hay en Israel helados buenísimos, o una pizza, lo que sea. Vayan al exterior, vayan a pasear en Grecia o en Austria o en Francia y después vuelven y ¿cómo se dice? Reinician su forma, se resetean. claro, los resetear su entendimiento de la realidad, porque la realidad es realidad. Tenemos el régimen de Irán, que ya 45 años está diciendo claramente, nosotros queremos eliminar al Estado de Israel. Y muchos de nosotros, yo también pensábamos, son dichos, entre el dicho y el hecho hay un trecho. No, es cierto que hay el dicho y el hecho hay un trecho, pero para evitar que el dicho se transforme en un hecho, hay que hacer todo lo posible para hacer el trecho. Y el trecho, más allá del simbolismo, de la analogía, es hacer la guerra. Y después de hacerla más, hacerla menos, esperar, qué sé yo, juntar fuerza, juntar inteligencia, armar nuevos equipos, esperar que cambie el presidente en la Casa Blanca, esperar que los sauditas de repente se tomen responsabilidad, o los egipcianos que estos vagos hagan algo por su propio interés contra Irán. Bueno, eso es otra cuestión. Pero hay que entender, por eso soy monoteísta, hay que entender la causa prima del asunto. La gente siempre van a las noticias, el título, eso es paganismo, eso es el paganismo. Udi, Bueno, por supuesto que sí. Es tan vasto siempre lo que nosotros podemos y tenemos que abarcar para comprender la realidad de algo tan simple, todas las implicaciones que tiene, que no pretendemos ahora agotar el tema. Sí bueno, quiero dejar picando dos temas para un próximo encuentro que yo sé que también son fundamentales y que a la gente en general no toma en cuenta. Me parece interesante y sé que vos estás bien al tanto las implicaciones que tiene países como India por la importancia que tienen, ¿no? La trascendencia, porque hoy hablamos de Estados Unidos, de las elecciones, pero también analizar otros actores que tal vez no parecen principales, ¿no? sí, 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 Porque los principales ya los abordan otros, pero yo sí, sé que es importante sí. la actualidad y la proyección que tienen. Ese es Muy, un tema. Y el otro que también me parece fundamental es si vislumbramos por lo menos que en algún momento puede haber algún tiempo, ¿no? De descanso. Ya sabemos cómo es, no pretender que termine la guerra, sobre todo si la pretendemos, pero sabemos que no depende de nosotros. En primera instancia, depende de estos terceros que ya sabemos cuál es su ideología y cómo ver el mundo. Pero en lo que concierne a Israel, ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue en el sentido de si se puede vislumbrar un día después que se pueda solucionar el tema de los secuestrados, que obviamente acá a la distancia ya no sabemos qué otra cosa tener símbolos, porque esto nos permite, cada vez que alguien nos pregunta qué es eso que tenés, poderles explicar lo que pasa, ¿no? No olvidarnos de los secuestrados, pero si se puede vislumbrar, esa es la otra pregunta muy actual, la de la India por toda la proyección geopolítica, los intereses, y la otra, para que abordemos en la próxima, es eso, cómo se puede vislumbrar el día después, cómo se para Israel frente a todos los desafíos o a gran parte de los desafíos que se avecinan, Woody. bueno, Así que bueno, la segunda pregunta muy simple. En inglés se dice one day, another day, another dollar. Cada día perfecto. un peso más. Y bueno, así como es,
muy paulatinamente. Y la cuestión de los secuestrados hay que ponerlo en el contexto de la guerra. Lamentablemente es así. No hay solución simple. Y bueno, la cuestión de India lo vamos a tocar. Bueno, podés, cuando dentro de 2 semanas podemos juntarnos otra vez y transformar este Perfecto, encuentro Udi. a una rutina. Es mejor que yo siento mi auto, hablo con mí mismo. Es mucho más interesante así. Ahí vamos a y en 2 semanas la realidad va a tener lo que tenemos hoy más 2 semanas o más, con 2 semanas más y vamos a tener las cosas un poco más claras. Yo Ok, creo que sí. bueno, A medida que dale. nos acerquemos al 5 de noviembre vamos a Sí, tener las cosas sí, más claras, te lo aseguro. sí, sí, Te sí. mando un abrazo grande, Udi. Am Igualmente. Israel High. A Israel High, gracias por tenerme y es un placer. Igualmente. Hasta la próxima. Chao, chao. Hasta la próxima. Leitraot. Litraot.